Estudiantes, en este video vamos a observar un tema llamado movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿En qué consiste? Que hay un cambio de velocidad, existe aceleración. La aceleración en este movimiento puede ser constante o puede variar. Se llama rectilíneo porque el móvil se mueve en línea recta, la trayectoria que forma es en línea recta. Tiene tres ecuaciones que lo caracterizan, que son estas, tienen que aprendérselas, en la guía están. Entonces, dice, una persona está a punto de perder un tren. En un desesperado intento, corre a una velocidad constante de 6 metros por segundo. Mire, el movimiento de la persona que va a agarrar el tren es un movimiento con velocidad constante, o sea, no tiene aceleración. Va a permanecer siempre con la misma velocidad. Cuando está a 32 metros de la última puerta del vagón de cola, o sea, está la cola del tren, cuando está a 32 metros, el tren arranca. Y cuando arranca con una aceleración de 0,5 metros por segundo cuadrado. Logrará el viajero aprovechar su pasaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted aquí tiene una distancia que le falta de la persona al tren, son 32 metros, y tiene la velocidad de la persona. Entonces, esta parte, el movimiento de la persona que va a agarrar el tren, la vamos a llamar 1, y el movimiento del tren lo vamos a llamar 2. Entonces, ¿qué sucede? Son dos casos muy diferentes. Este es un movimiento sin aceleración, este es un movimiento con aceleración. Entonces, en el movimiento sin aceleración es un movimiento uniforme. Este movimiento uniforme está caracterizado por una sola fórmula que dice que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, ¿qué necesita usted saber? Que si tiene que recorrer 32 metros a una velocidad de 6 metros por segundo, ¿qué tiempo va a tardar en llegar al tren? Entonces, este que está multiplicando lo pasa a dividir, y 32 dividido entre 6 le va a dar 5,3 segundos. O sea que 5,3 segundos es lo que va a tener que durar corriendo la persona para agarrar el tren. Pero cuando le faltan esos 200 metros, él necesita 5,3 segundos para llegar, pero el tren arranca, y al arrancar el tren como está parado, la velocidad inicial del tren es 0. Pero la aceleración arranca con una aceleración de 0,5 metros por segundo cuadrado. Entonces tendría que mirar cuánto le va a recorrer ese tren en estos 5,3 segundos que le faltan para llegar, porque el tren se le va a alejar. Entonces usted va a utilizar este tiempo para observar cuánta distancia le va a trasladar el tren, o se le va a mover más. Entonces, la distancia que va a moverse el tren la puede hallar por esta fórmula. ¿Por qué? Porque aquí tiene velocidad inicial, que es 0, tiene la aceleración, y el tiempo que va a emplear aquí es el tiempo que necesita el pasajero en llegar al tren. Entonces, la distancia que va a recorrer el tren en 5,3 segundos, ¿cómo la va a hallar? Entonces, distancia del tren es igual a velocidad inicial del tren por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces empezamos. ¿Cuál es la distancia, la velocidad inicial del tren? 0. Por el tiempo, que es 5,3, más la aceleración, que es 0,5, por el tiempo, que es 5,3 al cuadrado, dividido en 2. Esto le va a dar 0, porque todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces la distancia del tren, lo que se le va a mover el tren sería 0,5 por 5,3 al cuadrado sobre 2. Pero 0,5 por 5,3 al cuadrado, 5,3 al cuadrado da 28,09 sobre 2. Esto le va a dar 0,5 por 28,09, le va a dar 14,045 dividido en 2.
quiere decir que esto da 7,022 metros. Se le va a mover el tren. Desde que empieza a correr la persona para agarrar el tren, se le va a recorrer 7 metros más, un poquito más de 7 metros el tren. Entonces ya la persona tendría que recorrer ¿qué? Ya la persona tendría que recorrer, entonces distancia total que tendría que recorrer la persona para agarrar el tren sería los 25 metros que le faltan más esto que se le va a mover el tren, 7,022. Quiere decir que la persona tiene que recorrer 32,022 metros para alcanzar el tren. ¿Y cuánto tiempo va a necesitar para alcanzar ese tren? Entonces, ese tiempo sí lo va a tener que hallar, porque la velocidad de él siempre va a ser la misma. Entonces, la velocidad de él siempre va a ser 6,6 metros por segundo. Entonces, el tipo, como va a la misma velocidad, es constante. Entonces, la fórmula que lo caracteriza es que distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, ¿cuál sería la distancia que tendría que recorrer del todo? 32,022 metros dividido en la velocidad, porque esta velocidad la pasamos aquí a dividir, que es 6 metros por segundo, le va a dar el tiempo que tiene que tardar la persona para llegar al tren, estando el tren andando. Entonces, de aquí usted despeja ese T. Entonces sería 32,022 dividido en 6 metros, tendría que, eso le da 6,5 segundos. Tendría que durar recorriendo la persona para agarrar el tren. Y lo único que gasta y lo único que tiene son 5,3 segundos, entonces no alcanza a llegar. El tren se le va a ir de todas maneras. Tendría que haber estado quieto el tren. Así es que usted tiene que hacer esos análisis. Espero que haya quedado claro para que usted comprenda la relación entre un movimiento y el otro.